Bueno, entonces buenos días para todos nuevamente. Bienvenidos a la capacitación de la línea Mosley de Dubro. Mi nombre es Carlos Eduardo Duque, soy el director técnico de la empresa y esta reunión la vamos a aprovechar bastante en función de eh, un tema que ha cobrado bastante relevancia y es el de las esencias florales y aceites esenciales para el bienestar animal. Como ustedes saben, pues la línea Mosley está enfocada en gatos, perros y caballos. Dando un poco de contexto a la razón de ser de la línea, es importante tener en cuenta que el uso de las esencias florales es una forma natural de resolver problemas de comportamiento en perros, gatos y caballos que sufran de miedo, agresividad, depresión, ansiedad, tristeza y o estrés. Eh, Toda la recopilación científica y la información que nos ha dado soporte para desarrollar la línea tuvo origen en Inglaterra gracias a la investigación del doctor Edward Bach en los años 30, 1930. ¿Quién fue el doctor Bach? El doctor Bach fue un médico inglés que sobresalió en el campo de la bacteriología y la homeopatía, donde basado en sus investigaciones desarrolló una terapia natural, sencilla de aplicar y que fue muy efectiva para la época y que hoy en día, después de los estudios y de los desarrollos que se vienen haciendo a partir de lo que el doctor Edward Bach hizo, pues es muy eficiente. En el año 1930 el doctor Bach abandonó de alguna manera su práctica alopática y, digamos, fabricó o construyó su propio laboratorio, comprometiéndose con una búsqueda natural que hoy conocemos como las 38 esencias florales de Bach, que componen su sistema terapéutico. ¿Qué es la terapia floral del doctor Bach? Entonces, básicamente la terapia floral del doctor Bach es un sistema de tratamiento natural compuesto por 38 esencias florales que constituye una terapia desde el punto de vista energético, holístico, que ayuda a restablecer la salud, contribuyendo a armonizar las disfunciones en el campo físico, emocional, mental y espiritual de todos los seres vivos. Sean estos humanos, que fue por donde arrancó la investigación, o animales, que es lo que nos compete en el día de hoy. También hay terapias vegetales. Entonces, vamos a hablar un poco del sistema floral de Bach. Pues como les venía diciendo, el sistema floral de Edward Bach se compone de 38 esencias, que es lo que se conoce, y de esto hay mucha información. Si ustedes googlean todo esto van a encontrar eh, información al respecto, que se llama el sistema floral de Bach, que tiene 38 flores, que son una alternativa efectiva para tratar enfermedades y corregir desórdenes de comportamiento. ¿Listo? Hablando específicamente de la línea de aceites florales y aceites esenciales Mosley, de estas 38 flores, la línea Mosley combina 13 de estas. Entonces las va mezclando en las diferentes referencias en función de potenciar el efecto benéfico y así modular o equilibrar el comportamiento que se quiere corregir en el perro, gato y o caballo. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, pueden en la parte inferior derecha levantar la mano y vamos interactuando en la charla si les genera alguna inquietud, alguna parte de la charla. Normalmente en este punto me preguntan que por qué se llama Mosley la línea. También pueden googlear Mosley y Mosley es la ciudad de Inglaterra donde nació el doctor Bach, motivo por el cual decidimos eh,
nombrar la línea de esta manera. Entonces, hablando de esencias florales y aceites esenciales, a lo largo de la historia se ha comprobado que todos los aromas generan una reacción en el organismo, ¿sí? Esta información es una información que cada individuo, sea humano, sea animal, decodifica con un simple olor. Es una sensación olfativa que genera un efecto. Ejemplos de esto que les estoy mencionando. En el reino animal, las feromonas son las que estimulan todo el proceso de reproducción. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los elefantes que pueden detectar una hembra en celo entre 10 y 15 kilómetros de distancia, solamente porque la hembra empieza a producir algunas feromonas, dando la señal de que está dispuesta para la reproducción. Y los elefantes tienen la capacidad de, a esta distancia tan larga, detectar una hembra en celo. Entonces, esto es una información que el elefante decodifica con estas señales. Si hablamos de los perfumes que usamos, eh, un perfume nos puede traer recuerdos. ¿Quién no recuerda a alguien cuando en algún sitio tal vez percibe el olor del perfume de esa persona que lo usa? Entonces, ahí no hay ningún tema diferente a una decodificación que nos trae un recuerdo y ese olor lo permite. Otro ejemplo, el de la comida. Puede que no tengamos hambre, pero pasamos por enfrente de un restaurante, huele a carne, huele a alguna comida que nos guste y estamos decodificando con un simple olor y esa sensación olfativa genera un efecto. ¿Cuál es el efecto? Pronto nos empieza a dar hambre o nos empiezan a dar ganas de comer. ¿Qué está pasando ahí? Ahí se desbloquea algo inconscientemente que empieza a en el organismo producir enzimas que son las que desdoblan el alimento porque ese olor manda la señal de que se va a recibir alimento. Entonces estos apenas son ejemplos de lo que puede hacer un aceite esencial, una esencia floral, que básicamente es decodificar una información para un objetivo específico, ¿sí? Ahora, esa decodificación activa un sistema que en humanos se llama psiconeuroinmunoendocrino. En animales es neuroinmunoendocrino. Psicología en humanos, etología en animales. Entonces, en este caso vamos a hablar es de la activación del sistema etoneuroinmunoendocrino, que es se puede llamar una cascada o un complejo donde se maneja la esencia y el aceite desde el punto de vista psicológico, neurológico, inmunológico y endocrino. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es explicar el efecto de cada esencia, cada aceite, según la descripción que dejó escrita el mismo doctor Bach en su obra 12 Healers and Other Remedies, los 12 sanadores y otros remedios, en la edición original de 1936. Entonces, vamos a empezar a hablar de algunas flores, las 13 flores que les mencionaba están dentro de la línea Mosley, y qué hace cada una. La primera es Agrimony. El primer nombre es el nombre científico y el que está entre paréntesis es el nombre en español. El Agrimony o Agrimonia es una flor que se utiliza cuando hay episodios de ansiedad, preocupación, inquietud en la mente o el cuerpo.
El aspecto corregido tras el uso del agrimony es alegría interior auténtica y poder ser quien es realmente. Recuerden que esta descripción la hizo el doctor Bach para humanos. Entonces, tal cual como él la puso en su libro, está aquí. Y lo que nosotros hacemos es, de alguna manera, transformar ese concepto en situaciones donde le puedan ayudar, ya sea a un perro, a un gato o a un caballo. Entonces, obviamente, los perros, gatos o caballos pueden sufrir de ansiedad, sí, de preocupación también y de inquietud, por supuesto. Luego de que pasemos por las flores, ya vamos a ver desde el punto de vista práctico cómo funciona esto. El aspen o el álamo temblón se utiliza en temores a lo desconocido para los que no hay explicación ni razón. No obstante, el paciente puede estar aterrorizado porque algo terrible va a suceder y no sabe qué será. El aspecto corregido tras el uso de aspe es aportar coraje para enfrentar lo desconocido o el miedo. Esta es una flor muy conocida que es la chamomilla o la manzanilla. Es más, hay aromáticas de manzanilla precisamente para poder corregir temas nerviosos. La manzanilla es importante cuando hay sensibilidad importante al dolor, irritabilidad o inquietud nerviosa. ¿Cuál es el aspecto corregido tras el uso de la manzanilla? Poder generar tranquilidad y serenidad. El diente de león, el dandelion, también es otra flor conocida que se utiliza cuando hay momentos de tensión o ansiedad. El aspecto corregido tras el uso del diente de león es la tranquilidad. La genciana, hay aceites de genciana que se pueden utilizar de manera tópica. Recuerden que aquí estoy haciendo un paralelo entre lo que se hace en humanos para poder entender cuál es nuestro objetivo en animales. Donde la genciana se usa en episodios o en personas que tienen desánimo, duda de todo, de sí mismo, pesimismo y depresión leve. Un aspecto corregido tras el uso de la genciana es confianza, optimismo y seguridad. Esto es importante que lo tengan en cuenta cuando yo hablo de los aspectos corregidos, porque en la línea Mosley, y ahora lo vamos a revisar, no hablamos del problema, sino de la solución, de lo que encontramos con el uso de cada referencia. El geranio, el geranio es una flor que sirve para el estrés, la ansiedad, el nerviosismo y la agresividad. El aspecto corregido tras el uso del geranio es la relajación. El holly, en español el acebo, es utilizado en momentos de constante tensión, alerta, donde se está pendiente de todo lo que le rodea, lo cual le provoca un enorme agotamiento energético y físico. El aspecto corregido tras el uso del holly o del acebo es la confianza. La lavanda es otra de las flores que en humanos se usa mucho y en el caso de perros y gatos funciona muy bien, donde la intención con el uso de la lavanda es generar tranquilidad, trabajando sobre el nerviosismo y sobre sobreestimulación o agresividad que puedan presentar. El mimulus o mímulo, miedo de origen conocido, aspecto corregido tras el uso de mimulus, valentía para enfrentarse a los miedos. La mostaza se utiliza cuando hay una fuerte o profunda tristeza y una intensa depresión. Normalmente los tratamientos que se hacen con mostaza lo que buscan es poder generar mejores estados de ánimo en función de la alegría. El red chestnut o el castaño rojo
se utiliza cuando hay exceso de preocupación, ansiedad. Normalmente cuando se utiliza esta flor, el aspecto que se corrige es la sensación de libertad, paz mental, confianza y seguridad. Si ustedes se han podido dar cuenta, digamos que varias de las flores de las que he hablado hasta el momento como que funcionan casi que para lo mismo. Lo que pasa es que hay episodios en el comportamiento donde pueden ser más profundos o más leves. Por eso, al principio de la charla les mencionaba que las mezclas entre ellos generan una mejor respuesta. El rock rose o el heliantemo se utiliza ya para temas que son un poco más profundos o más complicados, donde se genera pánico o terror. Hay animales que, para irles poniendo ejemplos, diciembre, pólvora. Hay equinos o perros, que normalmente son los más nerviosos, aunque hay gatos también que presentan estos comportamientos, pero hablo, digamos que de la generalidad, donde la pólvora les genera un profundo terror, pánico, es más, hasta se paralizan. He tenido casos donde me han dicho, es que mi perro queda como un maniquí cuando empieza a sonar la pólvora o, o ven este tema decembrino, que es como el ejemplo más claro. Eh, Hay una referencia nuestra que se llama Mosley Tranquilidad y que tiene Rock Rose y ha funcionado muy, pero muy bien en estos pacientes. Star of Bethlehem o Estrella de Belén se utiliza en pacientes con traumas del pasado o actuales conscientes o inconscientes, maltratos, temas de maltrato animal que es pues, pan de cada día o depresión. El aspecto corregido tras el uso de la estrella de Belén es la alegría. Entonces, hasta este punto hemos hablado de las 13 referencias. Ya lo que viene en adelante es desde el punto de vista práctico cómo funciona. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que también me lo preguntan mucho. Cuando se utiliza la línea Mosley, ¿es posible generar algún efecto contrario, una sobredosis, algún tema que vaya en contra de la salud de los animales? La respuesta es no. ¿Por qué es no? Porque las esencias florales y los aceites esenciales no tienen como tal un principio activo bioquímico. Por eso la charla empieza hablando de la decodificación a partir de un olor, ¿cierto? Entonces no hay, digamos que una acción bioquímica específica como pasa con un farmacéutico, que sí tiene unas concentraciones de un principio activo específico, que en unas dosis por encima de lo recomendado sí puede generar alguna contraindicación. En este caso, no es lo que pasaría con Mosley, por lo tanto, no son posibles sobredosis, efectos secundarios, interacciones o dependencias. Lo que quiere y lo que se busca con la línea Mosley es modular y equilibrar las emociones de los animales generando bienestar. ¿Cómo se modulan y cómo se equilibran? Claro, mandando unas señales que se pueden dar a partir de la decodificación que permite el olor y que empieza a generar ese bienestar. Obviamente, aun cuando les digo que no tiene un principio bioquímico, sí tiene un mecanismo de acción para que funcione. Entonces, ¿el mecanismo de acción cuál es? A partir del olfato se genera una reacción, ¿sí? Que es la decodificación del olor y eso genera una reacción química, claramente. Esa reacción química se basa específicamente en neurotransmisores. Entonces, lo que hablaba hace un momento del sistema
etoneuroinmunoendocrino, ¿sí? Cuando se da esa reacción química, se estimula una información endógena que tiene el animal, que es lo que nosotros llamamos el chip. Cada individuo tiene un chip y dependiendo de la información que tenga ese chip, se va a decodificar y va a generar algunos efectos. Entonces, en el caso de los perros, los equinos, ellos en el chip evolutivamente tienen que son presas, ¿cierto? Entonces, al ellos tener eso en su sistema o en su ADN, hay momentos donde no, se sienten inseguros, se sienten intranquilos porque sienten que pueden ser cazados. Estoy hablando específicamente de los equinos, me disculpan, porque los perros y los felinos normalmente son cazadores. Pero aun cuando son cazadores, también pueden tener episodios donde no se sienten seguros o donde están intranquilos. Eso solamente se puede llevar a cabo desde el punto de vista evolutivo cuando pueden ellos controlar los factores externos, que normalmente eso es imposible. Entonces, volviendo al punto, si se logra a partir de esa reacción química decodificar esa información endógena donde el animal pueda sentirse seguro y tranquilo, vamos a poder modular y equilibrar ese tema de comportamiento. Esta práctica eh, en medicina, en clínica, se utiliza precisamente para corregir esos desórdenes. Vamos a entrar ahora ya a la fase de las referencias, explicando para cada una cuáles son los beneficios. Entonces, nosotros tenemos dentro de la línea Mosley dos líneas. Una que son las gotas orales, que aquí lo que tenemos dentro de las gotas orales son esencias florales. Y tenemos espumas, que la espuma es de uso tópico y esa espuma tiene esencias florales y aceites esenciales. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con las gotas orales. Como les mencionaba cuando les explicaba cada una de las flores, hay un tema a corregir, ¿cierto? Entonces, el mensaje que buscamos entregar cuando la persona va a solicitar o nosotros vamos a recomendar las gotas, es para qué le sirve. Entonces, tenemos gotas para la alegría, gotas para la serenidad, gotas para modular el temperamento y gotas para el valor. Entonces, alegría, específicamente animales que tienen problemas de depresión. Serenidad, animales que sean bastante inquietos y donde se necesite algo que pueda ayudarles a calmarse, ¿sí? Temperamento está muy enfocado en animales agresivos. Entonces, lo que se busca con la línea temperamento es poder modular esa agresividad eh, de aquellos animales que tengan estas características. Y la línea de valor está muy enfocada en animales que tienen características de miedo. ¿Listo? Entonces, esta es la explicación de por qué cada una de las líneas se llama así. Entonces, vamos a hablar un poco de alegría. Las esencias florales para la alegría en gatos eh, están enfocadas en animales con depresión. La forma de usarla es vía oral, directamente en la boca del animal o a través del agua de bebida, ¿sí? Para animales de menos de 10 kilos, se utiliza entre 3 y 5 gotas al día y en aquellos de más de 10 kilos, 6 gotas al día. La frecuencia se puede
usar de 1 a 3 veces al día, dependiendo de la magnitud del evento. Esta frecuencia de 1 a 3 veces al día es cuando se utiliza vía oral directamente, donde se debería usar de 3 a 5 gotas. Si ya la idea es utilizarlo en el agua, eh, la recomendación es que se utilice la dosis más alta. ¿Listo? ¿Qué flores están dentro de esta formulación? Estrella de Belén, mostaza y genciana. Desde el punto de vista práctico, ¿cómo se entiende o cómo se puede diagnosticar una depresión en gatos? Entonces, la depresión en gatos es muy similar a la de las personas. Generalmente los gatos empiezan a generar desgana, apatía, un mal estado de ánimo en general, eh, y eso se pueden decir que son los síntomas principales de la depresión y se pueden reconocer eh, con diferentes conductas. Por ejemplo, gatos que normalmente, y eso es algo que sucede cuando el comportamiento es el ideal, hay mucho contacto físico. Ustedes ven que pues un gato va bien y todo ese tema, pero eh, se para al lado del dueño o del miembro de la familia y busca contacto físico, rozarse con las personas con las que tiene confianza. En un gato con depresión no lo hace tanto, busca menos contacto. Duerme más de lo normal y parece apático a todas horas. Hay gatos que normalmente juegan, y eso pasa mucho en los animales jóvenes, son más juguetones que los que tienen una edad mayor, pero el dueño o el cuidador aprende a identificar, tanto en perros como en gatos y en equinos, eh, la manera de ser de cada individuo. Y hay gatos que son juguetones y llegan a un punto en donde ya nada lo motiva a jugar. Eso es una conducta que puede darnos una luz de que el gato puede estar empezando a tener depresión. Algo que es clave en la alimentación. El comedero está más lleno de lo normal. Los gatos, si recuerdan y han tenido la oportunidad de estar en charlas que hemos eh, dictado de nutrición, de la línea Nutrimin Pet, los gatos tienen un comportamiento en cuanto a la alimentación muy distinto al de un perro por su fisiología, por su anatomía. ¿Sí? El estómago del gato es mucho más pequeño. Por lo tanto, ellos pican durante todo el día la comida. Eh, ellos están durante todo el día comiendo. Un perro no. Un perro se le sirve 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, o dependiendo de la edad, tres, y ellos comen y listo. En el gato no pasa así. Por lo tanto, una indicación de esto es cuando el comedero está más lleno de lo normal, porque hay unos tiempos donde ya uno tiene identificado donde los gatos comen más. Normalmente en las madrugadas comen más porque ellos, eh, digamos que son eh, más hacia esos horarios. Eh, o ya al finalizando la tarde, hay otros que eso no es un problema y comen durante todo el día. Pero si el comedero no se baja, eso quiere indicar algo, no, eso no es normal. ¿Mm? Otro tema es que se acicalan menos. Y si el gato es de exterior, hay gatos que tienen la posibilidad de salir y normalmente salen y regresan, ya no le interesa salir a explorar. ¿Mm? ¿Cuáles son las posibles causas para estas conductas? Entonces, una puede ser una causa física, que ahí ya si es una causa física, por supuesto, pues un aceite o una esencia floral no tienen mucho que hacer porque ya es un tema que se debe consultar con un veterinario.
Eh, el tema de un desorden nutricional. O sea, si ninguna de estos temas es, muy posiblemente ahí es donde entra la línea Mosley a dar una mano. Entonces, si no se ha cambiado la frecuencia de la alimentación o el tipo de comida, que eso puede generar un desorden nutricional. Hay personas que le rotan la comida a sus animales y no saben cómo hacerlo. Eso debe tener un proceso. No es recomendable pasar de un día a otro de una comida 100% a otra 100%. Eso debe irse escalonando para que empiece a generarse un reconocimiento del nuevo alimento y que no se generen desórdenes. ¿M? Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta. Ahora, cuando hay un cambio de ambiente, aquí, por ejemplo, podemos acompañar ese proceso con la línea Mosley. Porque cuando hay un cambio de ambiente, por ejemplo, una mudanza reciente, ese cambio tan abrupto genera una situación en los animales donde no se sienten cómodos y pueden empezar a tener comportamientos de depresión. Otro tema, cambios en el núcleo familiar. Por ejemplo, ha llegado otra mascota o un bebé. Aquellos animales que han sido únicos y de un momento a otro les llega otra mascota. Entonces se empiezan a sentir desplazados y eso les puede generar depresión. O un bebé, porque pues llega el bebé y no reciben la misma atención, eh, donde eso les puede generar un tema de comportamiento. ¿M? Otro tema, falta de contacto social. También cuando hay falta de contacto social, se pueden generar problemas de depresión porque aun cuando los gatos en teoría son independientes, sí están acostumbrados a pertenecer a un núcleo. Y este tema del contacto social puede ser con su núcleo de humanos o con su núcleo de otros gatos que puedan estar dentro de la casa. Si no hay ese contacto social, se pueden generar temas de depresión. Ejemplo de esto, hay gatos que cuando están con eh, las personas que viven en la casa, están tranquilos, pero llega una visita e inmediatamente se esconden. Inmediatamente, no, eso les genera eh, una incomodidad. Como hay otros gatos que ahí se quedan, al contrario, van y exploran, ven quién llegó, eh, y eso tiene que ver con la presencia o no de contacto social. ¿Mm? La otra posible causa de depresión en gatos es la tenencia no acorde con la especie, que esto es algo obvio, pero que a veces no se tiene, como bien lo dice el texto, en cuenta. ¿Qué es no tenencia acorde con la especie? Que tengan un espacio donde puedan desenvolverse, donde tengan sus areneros limpios, donde tengan su agua, donde tengan acceso a su alimentación, los rascaderos que son importantísimos en los gatos, ¿sí? Si no hay una tenencia acorde con lo que necesita el gato, ellos van a empezar a generar desórdenes de comportamiento y puede llegar eso a depresión. ¿M? Entonces es muy importante poder identificar esto. Vamos a hablar de la referencia serenidad. Pues como les mencionaba, esta esencia floral se utiliza en gatos con ansiedad y o hiperactivos. La forma de uso es igual para todas las referencias. Lo que se diferencia obviamente son las esencias florales, perdón, sí, las esencias florales que están dentro de la formulación. En este caso es la manzanilla, el lagrimonio y el diente de león. Normalmente la ansiedad en gatos se puede diagnosticar con temas de sobrepeso, ¿sí?
Al igual que ocurre con las personas, los gatos pueden engordar a causa de la ansiedad o del estrés provocado por algún cambio importante en sus rutinas. Entonces, volvemos. Una mudanza o ya no se les presta la misma atención, falta de cariño o que se sientan muy solos. Eh, un tema que disparó temas de ansiedad en perros y gatos, por ejemplo, fue la pospandemia, porque hubo un momento en donde las personas pues, no podíamos salir de nuestras casas y estábamos 24 horas al día con nuestras familias y nuestras mascotas. Entonces ellos empezaron a generar un hábito donde nos tenían todo el tiempo ahí. Luego, en pospandemia, ya la sociedad empezó a salir y empezó a recuperar sus espacios por fuera de la casa y esa soledad genera una ansiedad en alguna población felina y canina. ¿Cómo reconocer cuando mi gato tiene un problema de ansiedad? Entonces, enfocado primero en sobrepeso, pues no puede tocar las costillas del gato. Es una prueba que no falla y da una idea de si el gato ha engordado demasiado, porque al tocarlo no se pueden palpar las costillas con facilidad. Barriga colgante, sin duda se trata de una prueba evidente de que el animal ha aumentado su volumen. ¿Mm? Un tema, cuando no hay deficiencias desde el punto de vista nutricional de vitaminas y minerales, es el pelaje áspero. Este es otro de los síntomas donde se puede reconocer un tema de ansiedad en un gato y es cuando el pelo del gato tiene un aspecto opaco y no tiene la suavidad que normalmente tiene. Cuando no es un tema nutricional, puede eh, pensarse en un tema de comportamiento, en un tema de ansiedad. ¿Mm? Muestra dificultades respiratorias. Entonces, el aumento de peso, unido a la falta de actividad física, suele provocarles fatiga y dificultades respiratorias al felino, que no solo dificultan el conciliar el sueño, sino también empeoran su humor y su comportamiento. Entonces, todas estas cosas van de la mano. No es solamente poner una esencia floral o un aceite esencial tópico, sino poder reconocer en general múltiples factores que pueden generar un tema de comportamiento en un animal. Temperamento. Como les venía diciendo, la referencia a temperamento se utiliza para gatos agresivos. ¿Mm? Tal cual, como les he venido contando, animales de menos de 10 kilos 3 a 5 gotas, oral directamente en la boca o en el agua de bebida. En aquellos de más de 10 kilos, 6 gotas. La frecuencia es de 1 a 3 veces al día, dependiendo de la magnitud del evento. Eh, ¿Qué flores están dentro de esta formulación? El holly, el rock rose y el mimulus. Ahora, hay varios tipos de agresividad en los gatos. Una es la agresividad hacia las personas, donde las causas de motivación más comunes de esta agresividad incluyen miedo, ansiedad y frustración. Un animal agresivo normalmente fue un gato al que no se le diagnosticó o no se le reconoció episodios de miedo. ¿Sí? Normalmente empiezan con temas puntuales de miedo y eso va evolucionando hasta que se convierten en animales agresivos. ¿Mm? Eh, por lo tanto, es importante que podamos leer como estos comportamientos de miedo, que aún no son agresivos, para poderlos tratar a tiempo. Ya animales que son agresivos normalmente son animales que han pasado ya por esa fase de miedo y entran en la fase de agresividad. ¿Mm?
Hay otro tipo de agresividad que es la agresividad por enfermedad. Obviamente, animales que se sientan mal, que se sientan enfermos, que no quieren ser de alguna manera tocados o que les duela algo y que se puedan y pueden presentar episodios de agresividad. También hay una agresividad felina por miedo, como les decía hace un momento, o una agresividad por juego. Se estimulan tanto que en el juego que pueden pasar de la fase de juego a la fase agresiva. ¿Por qué? Porque ellos son depredadores. ¿Mm? Ahora, agresividad entre gatos, que es otro tipo. La agresión entre gatos de una misma casa se produce fundamentalmente cuando se introducen nuevos gatos en el hogar o cuando compiten por comida, no hay suficientes comederos y tienen que competir por alimentarse o por las zonas de juego. ¿Mm? Entonces, también esto es algo desde el punto de vista de manejo que se puede evitar para que los gatos de una misma casa no sean agresivos. Ver cómo se pueden corregir estos temas. Y aquí aún no hemos hablado de la esencia. Sencillamente con un tema de manejo y de organizar mejor las cosas dentro de la casa ya se puede eh, reducir el riesgo de esa agresividad entre ellos. ¿Mm? Obviamente, animales que estén enteros pueden tener agresividad por sexo, pueden reconocer, en caso de un gato, una gata en celo, y si hay uno o dos gatos con estas características dentro de un mismo espacio, puede haber una agresividad precisamente por esta situación. O agresividad por territorio, ¿sí? Los espacios no son lo suficientemente adecuados para la cantidad de individuos y se genera agresividad por un territorio específico. Y también agresividad felina por miedo, como lo mencionaba hace un momento. Hay otras formas de agresividad en los gatos, una que es la agresividad depredadora o la agresividad maternal de protección de sus crías o agresividad felina por conflicto social, animales que no están acostumbrados a ese contacto social, ya sea con los humanos o con otras, o con otros gatos o otras especies como perros. Aquí funciona muy bien el tratamiento con las esencias florales. Valor es una esencia floral precisamente para gatos con miedo, donde lo que se busca es que estos animales puedan tener un poco más de, si se puede llamar de, así, de coraje, como de la posibilidad de dejar de sentir ese miedo y puedan enfrentar la situación, que ya cuando llegue alguien no se vayan a esconder, sino venga a ver qué es lo que está pasando aquí, no me va a pasar nada, no va a haber daño alguno, porque si recuerdan en alguna parte de la charla decía que a veces es el miedo a lo desconocido. Entonces, en ese punto se utilizan unas esencias florales para que eso desconocido no genere miedo y les permita poderse enfrentar a la situación. ¿Mm? ¿Cómo reconocer cuando un gato tiene miedo? Entonces, hay un lenguaje corporal específico en los gatos que puede indicarnos cuando tienen miedo. Suelen andar agachados. Esto tiene también mucho que ver con lo que les mencionaba anteriormente. El pelaje tiene aspecto descuidado y desgreñado. No hay acercamientos amistosos hacia otros gatos o nuevos objetos, no les interesa. El felino a menudo parece desinteresado o brusco. Cuando se acercan otros gatos que están interesados en socializar o se acercan nuevos objetos o personas, este se retira, no le interesa interactuar. ¿Mm? No juega ni se comunica con los demás gatos o personas. Rara vez se observa la cola levantada, que esto es un indicativo muy, muy claro de que un gato está eh, cómodo, porque cuando tienen la cola levantada, esa es una forma amistosa que muestran los gatos de que están confiados y seguros. ¿Mm?
En el mejor de los casos, la cola cuelga de forma neutral, pero normalmente está metida entre las patas traseras. ¿M? O incluso, lo que les decía, el miedo puede pasar a agresividad. Entonces, esa cola ya eh, se mete mucho más entre las patas y el pelo empieza a encresparse, que eso es un signo claro de agresividad. El pelaje parece desgreñado siempre y no solo durante la época de muda. Obviamente, los gatos tienen unas épocas donde van mudando de pelo, se van también así calando, ahí es donde viene el tema del control de las bolas de pelo desde el punto de vista nutricional, eh, y la inclusión dentro de la alimentación de una suplementación funcional que les permita tener vitaminas, minerales y algunos otros ingredientes como los omega 3, que les permita tener una mejor calidad de piel y pelo. Pero volviendo al tema del miedo, aun cuando haga todo eso, la persona de querer alimentar y suplementar muy bien a su animal, eh, el pelaje pues como que no responde. Es más, es posible que el dueño, cuidador o como lo queramos llamar, incluso encuentre zonas alopécicas en la piel, precisamente por este tema de comportamiento. Cuando el gato en su comportamiento no muestra calma, tanto la agresividad como la apatía pueden indicar trastornos de ansiedad. ¿M? Entonces, a veces son cosas que están ahí, pero que pues no se ven o parece que son como normales y realmente no lo son. Por lo tanto, esta información pues es práctica para poder identificar en cualquiera de los comportamientos que hemos hablado hasta el momento, en dónde utilizar una eh, referencia específica. ¿Listo? En el caso de los perros es exactamente igual. Tenemos gotas orales para gatos y tenemos gotas orales para perros. En perros, tal cual, está la referencia alegría, serenidad, temperamento y valor. ¿Listo? Eh, el concepto es el mismo. Entonces creo que en este punto, pues ustedes ya lo tienen claro, y voy a ir adelantando la charla para poder aprovechar el tiempo. Cuando hablamos de depresión en perros, entonces la depresión en los perros puede aparecer de repente o de forma paulatina. Es frecuente que los perros la sufran durante meses si el cuidador no la detecta y la trata a tiempo. Trata esas causas. Durante fases depresivas, el comportamiento del perro, que antes normalmente era un perro feliz, cambia de tal manera que parece apático y triste. Hay unos síntomas típicos de un perro deprimido. Uno clave, come menos. Tema de la alimentación en animales con temas de comportamiento es algo que, digamos que yo considero que es un primer signo de alarma. Tema de que come menos. Duerme más que de costumbre. No reacciona a las propuestas de juego. Hay que motivarlo mucho para salir a pasear, que eso en un perro no es normal. Normalmente a los perros, estoy hablando en el general, les gusta salir con su cuidador o con su dueño, eh, y en este caso no le interesa mucho. ¿M? Durante los paseos, el animal que antes era feliz y quería estar todo el tiempo jugando, se le nota aburrido, no le interesan otros animales, otras personas, y le molesta que lo acaricien tanto. Normalmente el perro es un perro que es muy eh, de contacto. ¿M? Cuando se siente cómodo con su, con su dueño o con su cuidador. En este caso no le interesa mucho que lo toquen, no le gusta. ¿M? Posibles causas. Siempre hay que eh, descartar causas físicas o una enfermedad.
Si esto ya está descartado, una vez se haya hecho la consulta al veterinario, ya uno empieza a revisar otros aspectos. Frecuencia de la alimentación, o le cambiaron la comida, o hay algún tipo de desorden nutricional. Si esto tampoco ha pasado, hay que ir al siguiente paso o al siguiente escalón. ¿Se ha cambiado el ambiente del perro? ¿Se ha generado una mudanza reciente? O de pronto durante la mudanza, vamos a poner un ejemplo, lo dejaron donde un familiar y ese espacio para él era desconocido y no se sintió cómodo. O la familia se fue de viaje sin él, o bueno, hay muchas causas donde ese cambio de ambiente puede generar una depresión. Cambios en el núcleo familiar, por ejemplo, ha llegado otra mascota o un bebé, también pasa al igual que en los gatos. ¿M? Falta de contacto social, el perro es un perro de manada, debe tener contacto social. Si no lo tiene, eso puede llevarlo a un tema de depresión. Y obviamente, vuelvo y recalco el tema de la tenencia no acorde con la especie, que tenga lo mínimo para poder estar bien. Eh, Su buena alimentación, acceso al agua, acceso a espacios limpios, todo lo que es básico para poder tener un perro. Si hay alguna falla en alguno de estos puntos, pues vamos a poder generar un tema de depresión. Serenidad. Es una esencia floral para perros con ansiedad o que ya son demasiado hiperactivos. ¿M? Aquí se utiliza agrimony, manzanilla y diente de león. Tal cual como en gatos. Temas de ansiedad se pueden diagnosticar eh, de una manera rápida, si se puede llamar así, en animales con sobrepeso. ¿Sí? Todos sabemos que la obesidad canina, es más, y la felina está creciendo también, es un problema que ha venido creciendo. ¿M? Debido a que se ha hecho muy común. Y esto obviamente ocasiona efectos negativos en la salud y el bienestar de los animales. Los problemas de ansiedad en perros también se presentan con eh, elevada incidencia. Cada vez hay más casos de ansiedad en perros y se relacionan con estados emocionalmente negativos y con estrés. Se ha demostrado una alteración de comportamiento alimentario en respuesta al estrés y la ansiedad. Son animales que cuando empiezan a sentirse ansiosos y estresados, inmediatamente dan un giro hacia la alimentación y esa alimentación empieza a generar un desorden, ¿sí? Empiezan a comer más, lo que predispone el desarrollo de la obesidad. También, cuando no hay una adecuada estructura en el régimen de alimentación, eh, podemos solamente con eso empezar a generar estrés en ellos. Ojalá puedan comer a unas horas específicas, ¿sí? Donde ellos ya estén acostumbrados a esa rutina, es la palabra, que si les vamos a dar uno que otro snack, lo podamos hacer sin ningún problema. Es más, nosotros tenemos snacks que tienen prebióticos, tienen probióticos, y eso genera un tema de cercanía con el animal, y adicional a eso, se sienten premiados y esos snacks le hacen bien desde el punto de vista de salud intestinal. El problema es cuando nosotros como dueños o como cuidadores no sabemos manejar el tema y queremos darle el paquete completo en menos de 10 minutos, ¿sí? Porque ellos piden y piden y piden y no les ponemos límite. Entonces es un tema también de cómo se educan eh, eh, los animales que estén viviendo con nosotros, ¿cierto? Y eso inmediatamente es una señal de que no hay eh, unas reglas específicas, una rutina determinada y empiezan a generar temas de ansiedad. ¿M? Entonces, si hay alguna duda de si el perro tiene unos kilos de más, pues hay un diagnóstico físico donde se puede observar el cuerpo, también se pueden hacer palpaciones
al área de las costillas y dentro de lo que normalmente y anatómicamente se espera en un perro. Si se ha perdido forma o las curvas naturales, es posible que tiene demasiada grasa acumulada en la zona abdominal o en la cintura. Muy seguramente ustedes, por su día a día, tienen acceso o han tenido acceso a unas gráficas que algunas casas comerciales de alimento balanceado entregan, donde uno puede identificar la condición corporal del animal. Entonces está la condición corporal uno 2 la 3 la 4 la 5 y en las gráficas, entonces la uno está muy flaco, la 2 la 3 donde es lo que se busca, o ya están con una obesidad específica, porque eso se ve con la silueta si uno viera al animal de arriba hacia abajo. Entonces a eso me refiero cuando hablamos de su forma de curvas naturales, porque hay una clara forma de poder identificar cuando un animal está con mucha grasa acumulada o- o tiene temas de sobrepeso. Eh, un animal, un perro, cuando tiene sobrepeso normalmente se va a fatigar fácil. Incluso pues también podrá respirar con dificultad. Entonces, todos estos son, obviamente, y habrán otros, que nos puedan dar luces sobre en qué momento estamos viendo ya animales con sobrepeso y animales a los que, junto con la dieta, hay que apoyarlos con una terapia de aceites florales dentro de su terapia para poder bajar esos niveles de ansiedad. Temperamento, tal cual, perros agresivos. Entonces, aquí lo que se usa es Holly Rock Rosinimulus y es exactamente igual a lo que hemos venido hablando durante este espacio, donde un perro no se hace agresivo de la noche a la mañana. Si normalmente hay algunas situaciones de miedo que han sido continuos, ¿sí? Porque la agresividad es fruto de sentimientos negativos que son continuos o repetidos y especialmente vienen de una mala gestión emocional ante el miedo de parte del cuidador o del dueño, ¿sí? Y que como no se han manejado de una manera correcta, se han ido reforzando a lo largo del tiempo, lo que lleva a que el perro sea un animal agresivo. Normalmente un perro agresivo es un perro con miedo y que es inseguro, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las causas y formas de agresión? Importantísimo, falta de socialización desde cachorro. Hay prácticas donde por vender más rápido los perros de las camadas los destetan antes de tiempo y no les permiten a esos cachorros socializar con la madre, socializar con sus hermanos. Y eso desde el punto de vista etológico, de comportamiento, es un error grandísimo, porque esa falta de socialización va a llevar a que ellos sean a lo largo de su vida perros inseguros, porque no tuvieron esa posibilidad de socializar, ¿sí? Luego de ese espacio donde están con sus hermanos y ya tienen un hogar nuevo, ese hogar nuevo tiene que estimular la socialización para evitar temas de agresividad. Obviamente hay razas que tienen más predisposición a la agresividad que otras, eso es una realidad, pero también está demostrado que cuando se hace una socialización correcta, cualquier tipo de raza puede, eh, en cualquier tipo de raza se puede evitar el tema de la agresividad. ¿Mm? Otro tema y que recalco mucho, una educación deficiente. Cuando no se sabe educar al perro desde su etapa temprana, eso va a ser un perro problema. Entonces, es muy importante poderlos educar de manera consciente desde el día uno que llegan a la casa o a la finca o al espacio que vayan a tener. ¿M? Un estilo de vida que no satisfaga las necesidades mentales y físicas. Eh,
Los perros no están hechos para estar en una casa acostados en un sofá o en una cama todo el día. Ellos tienen unas necesidades mentales donde necesitan desarrollar ese potencial que tienen porque pues, fueron diseñados para un objetivo específico en la antigüedad, eran cazadores, y tienen unas necesidades físicas, ellos necesitan moverse, ¿sí? Cuando no se satisfacen las necesidades mentales y físicas, ya sea de un perro, un gato, un equino, un humano, y los queremos incluir ahí, empiezan a generarse problemas de comportamiento. ¿M? Experiencias negativas, vivencias traumáticas o dolores crónicos. Eso también puede llevarnos a animales con problemas de agresividad. Experiencias negativas como cuáles? Maltrato animal. Animales que están en un ambiente de maltrato continuo, eso es una experiencia negativa. Como son pequeñitos, pues no tienen mucho cómo defenderse y empiezan a crecer con esos sentimientos negativos reprimidos y ya cuando se sienten poco más grandes y con fuerza empiezan a tener episodios de agresividad, basado en que en esas experiencias negativas, vivencias traumáticas o también animales enfermos que tengan dolores crónicos. Casos puntuales, hay muchos, pero les doy casos puntuales. Eh, Animales que tengan problemas osteoarticulares. Un animal con un dolor osteoarticular que no tiene interés en moverse o no, el dolor es tan fuerte que está quietico y lo van a ir a molestar o lo van a, pues es un animal que por obvias razones va a ser un animal agresivo. Por eso es que hay que identificar todos estos temas. ¿M? Ahora, hay formas de agresión. Entonces, una forma de agresión es la autodefensa, que hay un miedo específico porque sienten vulnerada su seguridad o vulnerada su libertad y se siente incómodo o amenazado, inmediatamente responde. Esto se puede dar con otro perro, con una persona que no conoce, bueno, con otra especie. Ellos lo que están haciendo ahí es defenderse de una agresión, entre comillas, de un tercero. Hay otro tipo de agresión que es la agresión protectora, que normalmente se ve cuando el perro siente que debe defender a los miembros de su familia, de un enemigo. No sabemos cuál, pero puede haber un enemigo. Ejemplos, hay videos donde está un niño jugando en un parque y está el perro tranquilo y resulta que a lo lejos ve otro perro que viene a abalanzarse contra el niño e inmediatamente le agrede al otro perro porque está protegiendo a un miembro de su familia. Esto es apenas para poner un ejemplo, pero hay muchos otros. Eh, Hay un bebé en la casa y ahí llega una persona nueva y resulta que de pronto va a ir a tocar al niño y el perro inmediatamente va a proteger. Otro ejemplo. Y así como este hay muchos otros. Entonces también hay que, dentro de la educación, poder empezar a trabajar en este tema de algo que es normal, que es la agresión protectora, pero poder identificar o poder ayudar más bien desde el punto de vista homeopático, como lo hacemos con la línea Mosley, estos episodios que se pueden evitar. Ahora, hay otras formas de agresión como la protección de los recursos. O sea, por ejemplo, la lucha por un objeto propio como los juguetes o la cama. Ellos son muy, lo mío es mío y lo protejo. Entonces, con un juguete o con la cama, si sienten amenazado ese espacio o eso que es de ellos, pueden generar agresividad. Valor. Entonces, este se utiliza para perros con miedo. Dosificación, tal cual animales de menos de 10 kilos, 3 a 5 gotas. En aquellos de más de 10 kilos, 6 gotas. Frecuencia de 1 a 3 veces al día, dependiendo la magnitud del evento. Miedo en perros. Hay mucha información sobre el miedo en perros.
Digamos que en este slide, en esta diapositiva, tratamos de puntualizar eh, como lo que más sucede. Y pues claramente los problemas de miedo más comunes en perros son miedo a personas desconocidas, miedo a otros perros, miedo a ruidos fuertes, o hay algunos miedos que son generalizados porque eso es miedo a lo desconocido, a que les va a pasar algo, a que no se hallan. Entonces, ese es un miedo que yo le llamo miedo generalizado. ¿Mm? Cuando hablamos de problemas de miedo en perros, debemos tener en cuenta que hay diversos factores que pueden favorecer el que eso suceda. Y son los siguientes. Uno es la genética. Se ha demostrado que la descendencia de perros miedosos tiene más probabilidades de ser desarrollada en sus camadas. Es un tema genético. Eh, y para no ir tan lejos, en humanos, genéticamente, las personas que pueden tener algún tipo de comportamiento, ansiedad o varios temas desde el punto de vista eh, de comportamiento, hay varios estudios que demuestran que eso puede ser un tema genético, donde de generación en generación eso se puede transmitir, ¿m? O se puede dar a la descendencia. ¿M? La socialización. Aquí es donde les vengo, como hace un momento comentando, que la socialización es muy importante. Esta debe realizarse entre las 3 y las 12 semanas de vida de los cachorros y consiste en enseñarles de forma progresiva todos aquellos estímulos con los que tendrán que convivir de adultos y que no queremos que les cause miedo. Carros, personas, otros perros, la pólvora, ruidos, niños, bueno, qué sé yo. Hay que empezar a involucrar al animal desde su etapa temprana a todos estos estímulos, precisamente para evitar temas de miedo en un futuro. ¿M? Experiencias traumáticas, situaciones que se pueden presentar como consecuencia de malas experiencias, maltrato, otros perros que de pronto con los que tuvieron algún inconveniente, algún tema, alguna agresión de perro a perro, personas, ruidos, etcétera. Eso puede ser una experiencia traumática que les queda grabada y cuando sienten que se va a repetir, inmediatamente tienen ese comportamiento de miedo. ¿Mm? Algo muy importante que se puede hacer desde el punto de vista de manejo, no reforzar la respuesta de miedo. Se hace todo lo contrario con los animales. Lo que se está haciendo es reforzarla, cuando lo que se debe hacer es, al contrario, no hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que cuando un perro manifieste miedo, ¿cómo se ve esto? Con jadeo intenso, intentos de escapar, cola recogida, orejas bajas, el propietario o cuidador no vaya a calmarlo para que el perro no aprenda que reaccionando de esa forma recibirá atención. El cuidador lo que debe hacer es estar presente como figura de seguridad, estar ahí hasta que se calme, pero sin darle atención especial. Y si analizamos, y es que esto no pasa solamente con los perros, pasa con los gatos, pasa con los niños, donde se refuerza la respuesta de miedo. Entonces, al contrario, lo que hay que mostrar es que se está ahí para ellos, pero darles la posibilidad de que ellos se recuperen de ese episodio. ¿Para qué? Para que en un episodio siguiente y siguiente y siguiente puedan reaccionar de una mejor manera. Ok. Hasta aquí hemos hablado de pequeños gatos, perros. Ya esta parte es la de equinos, que es la última parte y la más corta. Eh, y terminaríamos la capacitación. Si tienen alguna pregunta, damos un espacio. Si no, pues daríamos por terminada la sesión. Ahora, gotas orales Mosley para caballos. Entonces, aquí hay tres Diego, yo tengo referencias. una pregunta. Sí, adelante.
Por ejemplo, no sé si de pronto usted que maneja pues como también lo del comportamiento, ¿a qué se debe la coprofagia en cachorros? Bueno, ahí hay varios temas en el tema de coprofagia en cachorros. Normalmente puede ser un tema de comportamiento, eh, pero si vamos desde el punto de vista nutricional, eh, son alimentos que no se han digerido de una manera completa y ellos identifican que hay comida en sus heces. Entonces, pues les parece muy fácil generar ese tema de coprofagia. ¿Sí? Normalmente lo que pasa es eso. Ya ahí tendría que entrar un tema de comportamiento que puede ser por falta de socialización o por un tema de mala nutrición, donde puede que dentro de su nutrición haya alguna deficiencia de algún nutriente y ellos quieran buscarlo generando ese comportamiento. Entonces, digamos que habría que ir descartando eh, cosas, pero normalmente de ahí no se sale. ¿Mm? Ah, ok, No, gracias. no sé si hay alguna otra pregunta. Pasamos a Equinox. Bueno, entonces, en gotas orales para caballos tenemos tres referencias. Una que es manías. Normalmente para las personas que están en ese ambiente de los caballos, es mucho más fácil reconocer un tema de una manía. Entonces, este caballo empezó con la manía. Entonces, hay muchos tipos de manías. eh, Chupan aire. Bueno, las personas que trabajan con caballos seguramente tendrán mil y una eh, comportamientos que se pueden determinar como una manía. Y ahí es donde nosotros nos enfocamos con las gotas y con los aceites esenciales para equinos. Hay caballos agresivos también, por lo tanto, utilizamos las esencias para el temperamento y también hay caballos miedosos. ¿M? Entonces aquí utilizamos las de valor. El concepto viene siendo el mismo que hemos venido revisando durante toda la charla. Entonces, Manías está muy enfocado en caballos con depresión o ansiedad. ¿Cómo se trabaja las gotas para equinos con depresión y ansiedad? Pueden ser directamente en la boca del animal o a través del agua de bebida. Para potros, de 6 a 11 gotas. En animales adultos, 12 gotas. Frecuencia de 1 a 3 veces al día dependiendo de la magnitud del evento. ¿Mm? Esa magnitud del evento, pues hay que ver cómo está el tema, si es algo leve, es algo pasajero o es algo que ya es muy repetitivo. Entonces ahí es donde tomamos la decisión de cuántas veces al día vamos a utilizar. Depresión en equinos. Entonces, el caballo por naturaleza es un animal curioso y está atento y pendiente a todo lo que pasa en el entorno. Recuerden que evolutivamente ellos son presas, ¿no? Entonces ellos están, lo queremos llamar así, en la jugada todo el tiempo. A pesar de tener periodos de descanso que pueden parecerse en algunos momentos a un estado depresivo, se debe conocer muy bien al ejemplar para no equivocarse. ¿Mm? Los caballos que se encuentran deprimidos normalmente se caracterizan por tener la cabeza fija en el mismo lugar, las orejas quietas, una mirada perdida, un retiro sensorial, es decir, se mantienen inmóviles mirando a la pared o al infinito durante horas sin reaccionar a estímulos auditivos o táctiles. ¿M? Y pues este es un estado que afecta las capacidades cognitivas del equino, o sea, su aprendizaje. Cuando encontramos señales de depresión, hay etólogos y hay personas profesionales en este campo
Lo recomendado es que se debe buscar ayuda profesional de inmediato, porque en el equino especialmente cuando se establece un trastorno en el comportamiento, es muy difícil quitarlo. Eso es a lo que ya llama, cuando ya está establecido ese trastorno del comportamiento, ya eso es una manía y eso es difícil de quitarlo. ¿Debido a qué? A que la estructura del cerebro cambia. Entonces ya eso es algo que se implanta. ¿M? Ahora, se debe tener presente que no todos los trastornos en el comportamiento son perjudiciales. Digamos, hay algunos trastornos del comportamiento que pues, van evolucionando y se van corrigiendo, ¿sí? Eh, pero incluso puede ser más nocivo suprimir el trastorno de comportamiento sin conocer la verdadera causa. Por eso las personas que trabajan con equinos, ellos tienen, digamos que una sensibilidad bien importante en cuanto a poder entender el ejemplar. Y aquí es donde tanto las gotas como la espuma en equinos han dado unos resultados fabulosos. Temperamento. Entonces, caballos agresivos, la dosis tal cual, y se utiliza precisamente en esos animales que han llegado a una fase agresiva por temas que se han ido dando por miedo. ¿M? Entonces, cuando hablamos de agresividad en equinos, primero que todo hay que hablar de eh, trabajar los refuerzos comportamentales. Entonces, los caballos aprenden continuamente, bien sea porque se los enseñamos o porque inconscientemente se está reforzando una conducta. ¿M? Este último caso es el del refuerzo positivo de una conducta agresiva. Entonces, ¿cómo se refuerza eso? Entonces, hay agresividad relacionadas con el dolor. El dolor es una de las causas más frecuentes de agresividad en los caballos y también es una de las más fáciles de resolver. Cuando un caballo de repente manifiesta conductas agresivas, obviamente debe ser revisado primero por un veterinario para descartar cualquier patología. Otras veces esta agresividad aparece de modo indirecto. Por ejemplo, cuando la montura le produce dolor. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Reforzando inconscientemente este tema. Entonces, si estamos reforzándole el dolor y estamos poniéndole la montura todos los días y al caballo le duele, pero el jinete o el cuidador o la persona que está con el caballo sigue reforzando eso y no identifica que la silla le está produciendo un dolor, al final el caballo va a asociar el dolor con esa persona y va a manifestar agresividad. ¿Ya? Ahora, hay otro tipo de agresividad. Recordemos que el equino, desde sus primeras etapas, cuando está destinado a algún objetivo específico, ya sea trabajo, ya sea deporte, temas de polo, o ya sea lo que se le vaya a enseñar, tiene una capacidad alta de aprender. Pero cuando hay comportamientos agresivos, ellos pueden limitar la capacidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la curva de aprendizaje del equino tiene que ir muy ajustada con las exigencias a las que se le puede llegar al equino. Entonces, los caballos tienen una curva de aprendizaje que el jinete debe aprender a detectar. Cuando al caballo se le exige algo que no entiende o no está capacitado para realizar y se le castiga por no hacerlo, en ese punto se entra en una zona peligrosa. Aquí hay dos rutas que puede escoger el caballo. Una puede ser la defensiva agresiva, ¿sí? Y la otra puede ser la neutra, en el que el caballo se rinde y desiste, porque piensa que haga lo que haga, igual lo van a castigar. Cualquiera de estas dos rutas es nefasta, es muy mala
poder lograr el objetivo al que se quiere con el caballo, ya sea el tema de polo, el tema de pista, el tema de trabajo, bueno, lo que sea. Entonces es muy importante poder aprender a detectar esas curvas de aprendizaje para que los equinos puedan, de alguna manera, entregar todo ese potencial. ¿M? Eh, Tenemos información donde caballos agresivos desde potros, precisamente porque no se ha aprendido a analizar bien esa curva de aprendizaje, lo acompañan con las espumas tópicas, en algunos casos también con las gotas, pues, de manera conjunta, eh, y la respuesta, precisamente porque se reduce ese tema de agresividad o de miedo, eh, ayuda a una a un muy buen desarrollo y desempeño de esos animales en etapa de aprendizaje y ya cuando ya pasan a la siguiente etapa, que es donde ya los empiezan a trabajar. ¿M? Ahora, hay otro tema desde el punto de vista nutricional y es agresividad en caballos con dietas demasiado altas en energía. Los caballos que tienen dietas demasiado altas en almidón, que eso, pues obviamente esos son azúcares, que son azúcares de rápida absorción y tienen picos de glucosa muy altos en sangre, hace que el caballo se excite lo suficiente como para entrar en una zona roja que lo lleve a ser agresivo. Entonces, ese también es un tema que hay que descartarse en animales que tienen este comportamiento, ver cómo está la dieta desde el punto de vista energético para ver si ese puede ser un motivo. Valor, esencia floral para caballos con miedo. Eh, Básicamente aquí lo que tenemos que trabajar es en las causas. Normalmente los equinos se muestran temerosos o ansiosos frente a situaciones desconocidas sobre las cuales no pueden tener control. Muchas veces pequeños estímulos repentinos e inofensivos pueden provocarles miedo. Los caballos pueden detectar el miedo por todos sus sentidos, la visión, el olfato, la audición y el tacto. Por ello demuestran sus emociones con todo el cuerpo. Ejemplos, animales que llevan a ferias. Hay unos que ya tendrán X cantidad de ferias encima y ya están más tranquilos y saben cuál es la rutina. Lo sacan del criadero, lo suben en el camión, tienen un desplazamiento, llegan a la feria, luego entran en un espacio como si fuera una pesebrera, y ven otros equinos que no habían visto, y están tranquilos. ¿Por qué? Porque ya ellos están acostumbrados a eso porque conocen. ¿Qué pasa? Cuando hay situaciones desconocidas y el caballo es una especie demasiado inquieta, es, realmente son ansiosos por naturaleza, nomás la sacada de la pesebrera, la montada del camión, eso ya les genera un miedo y una ansiedad horrible, ¿sí? Ahora, el desplazamiento, ahora la bajada, el ver otros animales, el ruido, todo esto hace que se pueda reforzar el miedo. Entonces, las esencias y las espumas ahí también han funcionado muy bien para calmarlos. ¿M? ¿Cómo el equino demuestra las emociones desde el punto de vista corporal? Con sus orejas, con la cola, con expresiones faciales y con sonidos característicos. Normalmente un caballo atemorizado presenta las dos orejas fijas y orientadas hacia atrás. ¿Sí? Si una oreja se orienta hacia adelante y otra hacia atrás, ahí no tiene miedo, ahí lo que está es como explorando, tiene incertidumbre, algo le está llamando la atención. Por lo tanto, es importante no confundir la señal de miedo con la de agresividad o la de ira, ya que son algo similares. ¿M? Un caballo agresivo y con ira está dispuesto a patear y tiene las orejas completamente rectas y hacia atrás. No es lo mismo que un animal con miedo.
¿sí? La cola. Otra parte muy expresiva de los equinos es la cola. Los caballos esconden la cola entre las piernas cuando sienten miedo, de forma muy parecida a como lo hacen los perros y los gatos. Ya analizando mucho más a profundidad el tema del miedo en equinos, hay unas expresiones faciales en el equino. Los caballos asustados presentan la boca apretada y la nariz larga. Digamos que la anatomía y la estructura del equino, ellos tienen una musculación importante en todo el cuerpo. Y en la cara hay algunos músculos específicos que se comportan de alguna manera de acuerdo a los estados de ánimo del equino. Entonces, cuando están asustados, la boca se aprieta y la nariz se alarga. También pueden mostrar arrugas en su frente, eh, bien arriba de los ojos. ¿Mm? Hay unos sonidos característicos. Los caballos emiten 8 sonidos característicos: bufar, relinchar, saludar, chillar, rugir, soplar. Hay un sonido maternal que hay entre la yegua y el potro. Y hay un sonido de cortejo que hay entre el garañón y la yegua. ¿Mm? Pueden relinchar comúnmente cuando están excitados o agitados. Además, estos animales suelen alzarse o salir en estampida cuando sienten miedo. Por ello es muy importante educarlos antes de montarlos. ¿Listo? Ok. Hasta aquí el tema de las esencias, de las esencias florales, las cuales se utilizan de manera directa en el agua o directa en la boca del animal. Y aquí nos queda un minuto de charla donde vamos a hablar sobre las espumas tópicas, que son unas espumas que se trabajan en el cuerpo, también para generar un efecto en el comportamiento. Entonces tenemos 3 espumas: una espuma para gatos, otra espuma para perros y otra espuma para caballos. Entonces, en la de gatos, entonces aquí en la de gatos hay aceites esenciales y esencias florales. Normalmente los aceites esenciales se utilizan para potenciar el efecto eh, de las esencias, pero también está demostrado que los aceites esenciales tienen un efecto repelente contra insectos. ¿Por qué? Porque tienen la propiedad de enmascarar el CO2. Entonces, tanto el gato como el perro, como el equino, nosotros tenemos la capacidad de producir CO2, ¿sí? Expulsamos CO2. Por eso hay algunas personas a las que les pican más los zancudos que a otras, porque producen más CO2. Y los ectoparásitos, las pulgas, las garrapatas, los zancudos, etcétera, detectan eh, el, el- el- a quién, de quién se pueden alimentar más fácil porque pueden detectar ese CO2. ¿M? Entonces, los aceites esenciales, debido a que tienen la propiedad de enmascarar el CO2 que los animales transpiran por la piel, tienen la posibilidad de reducir las mordeduras y picaduras. ¿Sí? Esto no quiere decir que con la espuma ya no se utilicen productos para ectoparásitos. No, sí hay que usarlos, pero cuando se utiliza la espuma son más eficientes. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Para gatos de todas las razas y edades, las esencias florales, como lo he venido hablando durante todo este espacio, buscan modular y equilibrar las emociones de los felinos generando bienestar. Entonces aquí lo que se hace es una sinergia entre el aceite, que es tópico, y la esencia, que en este caso también es tópica, pero se mezclan para poder tener una respuesta mucho mayor. ¿Cómo se debe usar? Esto es muy importante. Lo primero que se debía hacer eso es una espuma. Cada vez que se oprime el frasco, va a salir un puff, lo que se llama un puff, entonces una espuma. Cuando nosotros vamos a aplicarlo y nos ponemos el puff en las manos, lo primero que debemos hacer es darle a oler al gato, al perro o al caballo esa espuma.
para que reconozca. Y ese olor, como lo vengo diciendo desde el principio, va a decodificar y va a generar un tema desde el punto de vista eh, cerebral, va a decodificar la información y ya con ese olor, ese es el primer paso para luego poner en la frente, en el cuello y sobre el lomo la espuma, ¿sí? De manera que esté cubierto y esa espuma esté presente y pueda generar el efecto deseado. En gatos de menos de 10 kilos se utiliza entre 1 a 3 puff. En gatos de más de 10 kilos, de 3 a 6 puff. De 1 a 3 veces al día, dependiendo la magnitud del evento. En perros, exactamente igual. Es lo mismo. ¿Listo? En equinos, entonces es lo mismo, pero aquí hay desde el punto de vista de dosificación, hay una dosificación en potros y otra dosificación en adultos, donde en potros por su tamaño, no quiere decir que es porque se genere una sobredosis o algo parecido, es sencillamente por el tamaño. En potros se utiliza de 6 a 9 puff y en adultos de 9 a 12 puff. 1 a 3 veces al día, dependiendo de la magnitud del evento. Se puede usar en pesebrera y antes de las competencias buscando relajación y que el ejemplar pueda expresar su potencial. El que genere relajación no quiere decir que el equino vaya a quedar sonso, si se me permite utilizar esa palabra. Son animales que salen a pista más tranquilos y expresan mejor su potencial. ¿Listo? Bueno, hasta aquí la charla del día de hoy. Espero pues haya sido clara para todos ustedes. Y nada, pues esto damos 5 minutos si les parece para preguntas si las tienen.